Hay una regla no escrita en las grandes ciudades. Nunca mires hacia atrás. Si sientes pasos, si sientes una mirada en la nuca, tú sigues caminando. Aceleras el paso, buscas luz, buscas gente, pero nunca te detienes y nunca volteas. Porque a veces, lo que te sigue no es un asaltante buscando tu cartera. A veces, es algo que busca tu atención. Algo que se alimenta de tu miedo. Y lo peor de todo es que, en ocasiones, esas cosas no se quedan en la calle. Te siguen, te estudian y esperan a que metas la llave en la cerradura para susurrarte al oído que ya saben dónde vives. Hoy les traigo 3 testimonios reales de personas que cometieron el error de caminar solas a la hora equivocada y que descubrieron que el camino a casa puede convertirse en el camino al infierno. Relato 1. El silbido en la colonia Doctores. Esta historia me la mandó Laura, una enfermera que trabaja en el Hospital General de la Ciudad de México. Ocurrió en noviembre de 2019. Laura salía de su turno a las 11 de la noche. Normalmente tomaba un Uber, pero esa noche la tarifa estaba altísima y decidió caminar unas cuadras hacia el metro Niños Héroes para ahorrar un poco. La colonia Doctores de noche no es un lugar para andar paseando, pero Laura llevaba años haciendo esa ruta y se sentía segura. La calle Doctor Vértiz estaba inusualmente sola. Las farolas parpadeaban con esa luz ámbar enfermiza que tienen las calles viejas del centro. Laura iba con sus audífonos puestos, pero sin música, solo para que nadie la molestara. Al cruzar una esquina, escuchó un silbido. No era un chiflido vulgar, de esos que te lanzan los albañiles. Era una melodía. Una canción infantil, lenta y desafinada. Fiu, fiu, fiu. Laura se tensó. Miró de reojo. A unos 50 metros detrás de ella, en la acera de enfrente, caminaba un hombre. Era muy alto, flaco, y vestía un abrigo largo gris que le quedaba grande. Llevaba un sombrero de ala ancha que le tapaba la cara. Caminaba raro, dando pasos muy largos, como si tuviera zancos. Un borracho, pensó Laura, y apretó el paso. Cruzó la calle para alejarse. El hombre también cruzó. Laura dobló en la siguiente esquina. El hombre también dobló. El silbido continuaba. Fiu, fiu, fiu. Pero ahora sonaba más cerca. El corazón de Laura empezó a latir fuerte. Sacó las llaves de su casa y las puso entre sus nudillos, como le había enseñado su papá, por si tenía que defenderse. Faltaban 2 cuadras para el metro. Laura se detuvo un segundo frente a una tienda Oxxo cerrada para ver el reflejo en el vidrio. El hombre se había detenido también. Estaba parado justo debajo de una farola apagada. Y entonces hizo algo que le heló la sangre a Laura. Levantó la cabeza. A pesar de la oscuridad, Laura pudo ver que el hombre estaba sonriendo. Pero no era una sonrisa normal. Su boca era demasiado grande. Le llegaba casi hasta las orejas. Y no tenía ojos. Solo 2 cuencas negras y vacías. El hombre levantó una mano larga, con dedos que parecían ramas secas, y la saludó. «Ya te vi, Laurita», dijo el hombre. Su voz sonaba como si viniera desde una alcantarilla, con eco. Laura gritó y echó a correr. Corrió como nunca en su vida, sintiendo que los pulmones le quemaban. Escuchaba los pasos del hombre detrás de ella. Clac, clac, clac. Pasos pesados, rápidos, antinaturales. Llegó a la entrada del metro, se saltó los torniquetes y bajó las escaleras casi rodando. Se metió en el primer vagón que vio, lleno de gente, y se tiró al piso llorando. Nadie la siguió al vagón. Laura llegó a su casa en Iztacalco temblando. Cerró todo con doble llave. Pensó que estaba a salvo. Pero esa noche, a las 3 de la mañana, escuchó algo afuera de su ventana. Ella vive en un 3er piso. Escuchó un golpeteo suave en el vidrio. Toc, toc, toc. Y luego, el silbido. Fiu, fiu,
Fiu. Laura no abrió la cortina. Se tapó con las cobijas y rezó hasta que amaneció. Al día siguiente, encontró una mancha de grasa negra en el vidrio de su ventana, en el tercer piso, con la forma de una mano enorme de 6 dedos. Relato 2. Los pasos en el puente peatonal. Periférico Norte. Jorge es un estudiante de arquitectura que vive en Satélite, Estado de México. Esta historia le pasó hace 2 años, cuando regresaba de una fiesta en casa de unos amigos en Echegaray. Eran las 2 de la mañana. Jorge no quería gastar en taxi y decidió cruzar el Periférico Norte por uno de los puentes peatonales, esos puentes largos de concreto que parecen túneles porque tienen mallas ciclónicas a los lados. El puente estaba desierto. Abajo, los coches pasaban zumbando a toda velocidad. Jorge empezó a subir la rampa. Todo iba normal. Iba checando su Facebook en el celular. Cuando llegó a la mitad del puente, justo encima de los carriles centrales, sintió que el ambiente cambiaba. El ruido de los coches se apagó de golpe. Era como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Y empezó a oler a flores podridas. Jorge levantó la vista del celular. Del otro lado del puente, bajando la rampa hacia donde él iba, venía una mujer. Llevaba un vestido blanco, sucio, y caminaba descalza. Tenía el pelo largo y negro cubriéndole la cara. Jorge se detuvo. Otra loquita, pensó. En esa zona hay mucha gente en situación de calle. Intentó rodearla, pegándose a la malla ciclónica, pero cuando pasó junto a ella, la mujer lo agarró del brazo. Su mano estaba helada. «No bajes», susurró la mujer. Jorge se soltó de un tirón. «Suélteme, señora». Jorge corrió hacia la bajada del puente. Bajó la rampa en espiral rápidamente, pero cuando llegó al final de la rampa, se dio cuenta de algo imposible. No estaba en la calle. Estaba otra vez en el inicio del puente. «¿Qué pedo?», pensó Jorge confundido. «Seguro me equivoqué de lado por la peda». Volvió a cruzar. Corrió más rápido. Llegó al otro lado, bajó la rampa y apareció de nuevo arriba, en medio del puente. Era un bucle. Jorge empezó a entrar en pánico. Miró hacia abajo. Los coches pasaban, pero se veían borrosos, como si fueran luces estiradas. Intentó gritar, pero la voz no le salía. Y entonces vio que la mujer del vestido blanco venía caminando hacia él otra vez. Pero ahora no caminaba normal. Caminaba en 4 patas, como una araña, con la espalda arqueada hacia atrás y la cabeza colgando al revés. Venía rápido. Taca, 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 taca. Jorge corrió. Corrió en círculos por el puente, atrapado en esa pesadilla de concreto. La mujer araña lo perseguía, riéndose. «Te dije que no bajaras», gritaba la cosa. Jorge se trepó a la malla ciclónica. Estaba dispuesto a saltar hacia los coches antes que dejar que esa cosa lo tocara. Estaba a punto de aventarse al vacío cuando escuchó una sirena. Una patrulla pasó por debajo con la sirena encendida. El ruido rompió el hechizo. Jorge parpadeó y de repente estaba tirado en el suelo, al final de la rampa del puente, del lado de su casa. Estaba vomitando. Unos policías que estaban en una gasolinera cercana se acercaron a ver si estaba bien. «Joven, ¿qué le pasó?» Lo vimos corriendo arriba del puente como loco, dando vueltas y gritando. Jorge les contó lo de la mujer. Los policías se miraron entre ellos. «Váyase a su casa, chavo», le dijo uno de los oficiales. «Y no vuelva a cruzar ese puente de noche. Hace un mes encontraron a una chava colgada de la malla ahí arriba. Dicen que no deja pasar a nadie». Relato 3. El mimo del Parque Hundido. El Parque Hundido, en la Avenida Insurgente Sur, es uno de los parques más bonitos de la ciudad de día. Pero de noche, con sus desniveles y sus árboles frondosos, es un laberinto de sombras. Carlos, un contador que trabaja en un edificio corporativo cercano, salió tarde de la oficina, casi a la medianoche.
Su coche estaba estacionado del otro lado del parque. Para no rodear, decidió cruzar por en medio. El parque estaba solo. Las lámparas iluminaban los caminos de adoquín con manchas de luz. Carlos iba caminando rápido, con su maletín. Cerca del reloj floral, vio a alguien sentado en una banca. Era un mimo. Un hombre maquillado de blanco, con camisa de rayas y tirantes. Estaba sentado, inmóvil, con una sonrisa triste pintada en la cara. A Carlos le pareció rarísimo ver a un artista callejero a esa hora, pero siguió caminando. Cuando pasó frente a él, el mimo se levantó. No hizo ruido. Se movió con esa suavidad exagerada de los mimos. Empezó a imitar a Carlos. Carlos daba un paso, el mimo daba un paso. Carlos se acomodaba la corbata, el mimo se acomodaba una corbata invisible. Al principio, a Carlos le pareció molesto pero inofensivo. «Ya, carnal, no traigo monedas», dijo Carlos sin detenerse. El mimo no dijo nada. Solo sonrió más amplio y siguió imitándolo. Pero entonces, la imitación se volvió grotesca. Carlos tropezó un poco con una piedra. El mimo se tiró al suelo de forma violenta, retorciéndose como si se hubiera roto todos los huesos, y se levantó de un salto en una posición imposible, con las rodillas dobladas hacia atrás. Carlos se asustó. «¡Déjame en paz!», gritó. Aceleró el paso. Casi corría. Miró hacia atrás. El mimo venía detrás de él, pero no corría. Flotaba, haciendo el paso de la caminata lunar, pero a una velocidad aterradora, acercándose cada vez más. Su cara pintada de blanco empezó a derretirse. El maquillaje se escurría como cera, revelando una piel roja y viva debajo. Carlos llegó a su coche, sacó las llaves temblando y se le cayeron al suelo. Se agachó a recogerlas. Al levantar la vista, el mimo estaba pegado a la ventana del conductor, del otro lado del vidrio. Pero no estaba afuera. Estaba dentro del coche, sentado en el asiento del conductor, agarrando el volante, mirándolo con esos ojos pintados. El mimo le hizo una seña con la mano. Bajó el dedo índice sobre sus labios. «Shh». Y luego señaló hacia el asiento trasero del coche. Carlos miró hacia el asiento de atrás desde afuera. No había nadie. Volvió a mirar al frente. El mimo había desaparecido. El coche estaba vacío. Carlos abrió el coche, se subió y arrancó. No paró hasta llegar a su casa en la del Valle. Entró a su departamento, cerró la puerta y se sirvió un tequila doble para calmarse. Se fue al baño a lavarse la cara. Se miró en el espejo. Estaba pálido, ojeroso. Se agachó para lavarse con agua fría. Cuando levantó la cara y se miró en el espejo otra vez, vio algo que le hizo gritar hasta desgarrarse la garganta. En el reflejo, detrás de él, en la bañera, estaba el mimo, asomando la cabeza por la cortina de baño. Carlos se dio la vuelta. No había nadie. Pero en el espejo, el mimo seguía ahí, saludándolo con la mano. Carlos se mudó de ciudad a la semana siguiente. Dice que no puede estar en cuartos con espejos. Dice que su reflejo a veces se mueve medio segundo más tarde que él y que a veces, cuando se ríe, su reflejo no se ríe. Solo le hace shh. Si alguna vez caminas solo de noche y sientes que alguien te sigue, no te detengas. No voltees. Y por lo que más quieras, no los dejes ver dónde vives. Porque una vez que saben dónde está tu puerta, nunca más volverás a estar solo en casa.